Hola, bienvenidos a este canal. Hoy les voy a presentar un video en el que me voy a remontar 30 años atrás, en el tiempo 1992, en lo que fue un festival de jazz que se llevó a cabo en el Auditorio Nacional. El Auditorio Nacional, recién remodelado y recién inaugurado 6 meses antes, presentaba el primer festival de jazz y blues. Pero vamos a hablar sobre todo del festival de blues. En ese primer festival de blues se hacía llamar la Noche de las Guitarras. Y entonces todo mundo estábamos ansiosos, los que tuvimos oportunidad de estar ahí, de ver a quién era el primer presentado en ese festival de blues. Ya sabíamos, pero yo lo estoy manejando así para decirles que el primero que se presentaba era el gran Chuck Berry. Chuck Berry, que murió ahora en el año 2017, pero bueno, que dejó un legado con los Beatles, con los Rolling Stones, dentro de otras personalidades. Este gran legado consiste en rock and roll music, por ejemplo, y Maybelline y grandes canciones que nos ha interpretado a lo largo de su vida Chuck Berry. Chuck Berry lo vemos una y otra vez con rock and roll music, con Regreso a los Estados Unidos, con Sweet Little Rock and Roller y con grandes canciones que para mí era Chuck Berry uno de los grandes de la música rock, y un legado muy grande, como les estoy diciendo, que dejó sobre todo con los Beatles, con Roll Over Beethoven, por ejemplo. Este Chuck Berry en esa ocasión se presentó, estoy hablando del 6 de abril, creo, del 92, no creo, sino son las fechas que recuerdo, y se presentó y era el encuentro con la leyenda. Estaba en el auditorio, estaba sobre la primera línea del segundo piso, siempre voy a ese lugar para que nadie me estorbe en el frente, y Chuck Berry desgraciadamente se hacía acompañar, estoy dando mi punto de vista de lo que yo viví, se hacía acompañar por un grupo de jóvenes músicos mexicanos que trataban de acercarse lo más que pudieran a él en sus compases, y que bueno, no salió tan perfecto, pero bueno, estaba ahí la leyenda y estábamos disfrutándolo 100%, al gran Chuck Berry. Indiscutiblemente tocando sus mejores canciones o sus mejores cosas de repertorio como gran compositor e intérprete. El segundo que se presentó fue nada menos ni nada más que el gran B.B. King. B.B. King, enorme, B.B. King el grande, B.B. King con todo su equipo, B.B. King verdaderamente impresionante. Impresionante en el Auditorio Nacional, impresionante con su música, tocándonos todo lo que habíamos escuchado de jóvenes. De jóvenes estoy hablando desde el 66 para el 92, pero impresionante con Lucille, con su guitarra llamada Lucille, dejándonos bien satisfechos con todo lo que había realizado en ese escenario del primer festival de blues en México, 1992, y yo lo veo y me remonto en el tiempo y lo veo. Posteriormente, el tercero que se presentaba, el
bueno, el gran Ray Charles. Quiero contar una anécdota. En 1900, a mediados de los 70, anunciaban que se presentaba en un escenario Ray Charles en la Arena México, junto con otros grupos mexicanos que cantaban y que tocaban otras cosas, y que bueno, la atracción era Ray Charles, de presentación de Ray Charles. Y mi cuñado, que es fanático, mi cuñado Manuel, que es fanático, y como yo, que era fanático de Ray Charles, nos fuimos y llegamos a la Arena México, compramos nuestros boletos, nos sentamos, y después de 2 o 3 horas que estuvimos escuchando a todas las bandas que no nos gustaban para nada, de repente presentan a Ray Charles y lo suben 2 personas, lo suben al escenario, y entonces, con ustedes el gran Ray Charles, y todo el mundo, la ovación y todo, y levanta la mano, lo voltea para un lado, para el otro, y de repente lo bajan y se va. Estuvimos esperando al gran Ray Charles, y eso fue lo que vimos a mediados de los 70. Obviamente desilusionados nos fuimos, ¿no? Pero bueno, estoy hablando ahora de hace 30 años, 1992, en la que se presenta el gran Ray Charles. Ray Charles que de verdad, para mí y para mi cuñado y para mucha gente, una gran estrella que nos ha dejado un gran sabor de boca con todo lo que conocemos y con toda la discografía que desconocemos, no tenemos toda, pero bueno, por ejemplo, este álbum, uno en mono y el otro en estéreo, imagínense, uno que me regalaron, Jimmy, el gran Jimmy, uno que salió en 1968, si mal no recuerdo, con la canción Yesterday de los Beatles, uno del 71 en donde trae un largo y sinuoso camino, también de los Beatles, y bueno, este otro es el mismo, uno en estéreo y otro en mono, pero bueno, el legado de Ray Charles es impresionante y lo disfrutamos como nadie. Tocó con su mejor orquesta, con su mejor banda, y si mal no recuerdo, cerca de las 3:30 de la mañana de ese día. Fueron cerca de 6, 7, 8 horas, no sé lo que estuvimos ahí, pero Ray Charles, que empezó y tocó What I'd Say, Tiempo de Llorar, Hit the Road Jack, y tantas canciones nos tocó, emocionado, y bueno, de allí a la cama, porque llegamos a casa cerca de las 4 de la mañana, por ejemplo. 26 de septiembre de 1992 era la segunda parte del festival de jazz, y en este caso de blues, de lo que estamos hablando, y en libros como este he guardado documentos, guardo los tickets o guardaba los boletos los boletos del concierto en diferentes libros, en diferentes discos, y bueno, 30 años o 40 años o 50 años atrás no íbamos a pensar que íbamos a necesitar y que teníamos que guardar esto como un recuerdo. En estos eventos me acompañó mi esposa, no puedo estar mintiendo, se los aseguro. Y bueno, lo que sí saqué guardé este documento relacionado con ese evento de septiembre
de 1992. Muy curioso porque le pusieron El cielo lloró la noche de las guitarras, que me suena un título muy yacero, muy blusero, ¿no? Pero bueno, voy a ver si puedo colocar algo de esto al final para que lean un poquito de lo que se trató. Y continúo relatándoles esta pequeña charla. En ese segundo concierto, el mes de septiembre, se presentó en primer lugar. Y los órdenes es como yo me acuerdo haberlos visto y como me acuerdo haberlos disfrutado. Se presentó el gran Albert King. Albert King presentándonos una infinidad de canciones y un legado muy grande que dejó también, esta persona, este personaje, con los hermanos Bajon, con Eric Clapton y con muchos otros intérpretes en guitarra. Albert King, de verdad, y para mí, uno de los mejores álbumes. Este es de 1968, es grabado en vivo. Esta es una copia posterior, el mío lo tengo muy rayado, pero bueno, nada más para mostrarles la carátula del disco. Llegaba Albert King y para muchos, los que después opinaron del concierto, era para muchos de verdad que había muchas fallas en su sonido y en la interpretación de lo que tocó. Pero para mí no me importaba, de verdad, para mí era lo de menos, de estar viendo a la leyenda. Por cierto, sobresalía muy alto sobre todos y se veía una guitarra muy chiquita porque creo que era un hombre muy alto, corpulento, y verdaderamente lo mágico era su música y cómo tocar esa guitarra. Ese fue la primera presentación en ese segundo Festival de Jazz de septiembre del 92. Albert King. Posteriormente, le siguió en esa presentación un no desconocido, pero sí uno de los que no se oía mucho, Robben Ford. Robben Ford, guitarrista blanco, un extraordinario músico californiano y que tocó maravillosamente este álbum que les estoy presentando, que salió en esa fecha, en 1992. No hay vinil, por eso no lo tengo. Pero bueno, les comento, y se me olvidó comentarles, que antes de que iniciara el concierto, entramos a la sala y en la sala se escuchaba una música padrísima. Un blues muy bonito, muy fino, padrísimo. Y mientras nos acomodábamos ya sentados, mientras se hacía la primera presentación con Albert King, la música en el auditorio sonaba extraordinariamente bien en un ambiente mientras todos se acomodaban. Y yo diciendo, ¿quién demonios es? Bueno, al final, al otro día me fui a comprar porque era Robben Ford. Y esto lo supe porque fue el segundo que se presentó y tocando este álbum, que lo que había escuchado era lo que habían tocado no en intermedio, sino en la presentación, cuando estábamos acomodándonos. Pero de verdad a mí me sonaba fabuloso y me sigue sonando fabuloso este álbum. Que por cierto, lo conocíamos como Session Man porque tocaba, anteriormente había acompañado a Miles Davis y había acompañado como Session Man a George Harrison y a otras grandes personalidades, pero él lleva una carrera en la música increíble. El tercero que les presento es Buddy Guy. Buddy Guy, un extraordinario
guitarrista que anduvo corriendo en el auditorio por todos los pasillos tocando música de Jimi Hendrix, entre otras. Una guitarra excepcional que prendió a todo el auditorio como no tienen idea. Buddy Guy, un verdadero guitarrista de rhythm and blues, de blues, de jazz, pero sobre todo el que le dio alegría ese día al Auditorio Nacional después de las 2 presentaciones que había, que nos dejó muy satisfecho. El siguiente que se presentó en cuarto lugar fue Robert Cray. Robert Cray, increíble en la guitarra, increíble desde esas épocas, era joven y ahora es uno de los pocos que nos quedan guitarristas. Se presentó con ritmo, con rhythm and blues y con grandes interpretaciones. Es un verdadero reconocimiento en el que todos le dimos a este gran guitarrista. Bueno, el último que cerró, que llegaba por segunda ocasión del mes de abril al mes de septiembre, mi querido B.B. King. No saben, obviamente por eso estuvimos ahí, pero no saben lo extraordinario de su música. Trato de ver y acomodarme, pero bueno, les quiero nada más presentar algunos discos que tenemos de esos. B.B. King se entregó con todo se entregó y de veras que lo disfrutamos con todo. Le aplaudimos minutos, no recuerdo cuándo, pero regresaba una y regresaba otra vez después de que había terminado y regresaba otra vez y nos dieron las 3:30 por ahí de la mañana en la que todavía estábamos aplaudiéndole al gran B.B. King. El cielo lloró la noche de las guitarras. Dicen que estaba afuera lloviendo, pero yo de eso no me acuerdo. Lo que me acuerdo es de lo que les acabo de comentar. Un gran paseo por 1992 en el recién inaugurado Auditorio Nacional. Un saludo muy grande a todos, a mis compañeros del vinil, que los quiero mucho y que los veré aquí pronto. Un saludo desde la Ciudad de México. Hasta la vista. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Yeah, it's a jumping little
record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the